Buenos días, doctor Salvador. Buenos días. Ya vamos a comenzar a la de tres. Cuando le diga, comenzamos, doctor. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, voy compartiendo ya pantalla, doctor. Listo, doctor. Continuando con el desarrollo del primer Congreso de Investigación Científica Universitaria de manera virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahorita tenemos la exposición del doctor Salvador Enrique Díaz Cano, quien nos hablará en su siguiente presentación denominada Brecha Digital en Honduras. Antes de ello, daremos una breve lectura de lo que es la hoja de vida del doctor Salvador Díaz Cano. El doctor Salvador Díaz Cano es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresado de la Maestría de Salud Pública con énfasis en salud sexual y reproductiva. Tiene un diplomado en uso racional de antibióticos de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Tiene un diplomado en enfermedades relacionadas con el estilo de vida patrocinado por el gobierno japonés JICA, realizado en Nagoya, Japón. Tiene un diplomado de gestiones sanitarias en la Escuela Andaluza de Salud Pública en España. Tiene un diplomado en manejo de sistemas sanitarios del Instituto Nacional de Salud Pública de Japón. También en gerencia y administración de servicios hospitalarios. Ha fungido en diferentes cargos de gestión, siendo director de hospitales, de redes integradas, de servicios de salud en el departamento del Paraíso. Ha sido director adjunto de la Unidad de Gestión de la Información, CESAL, catedrático universitario en la Facultad de Ciencias Médicas, entre otros de los cargos que ha desempeñado en su carrera. Actualmente es el gestor de la primera aplicación institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor 1847, y ganador del premio a nivel internacional, como el Premio a la Innovación para la Salud, otorgada por la OMS OPS Washington, donde desarrolló por primera vez en Honduras la electrocardiografía móvil. Con esto, sin más, damos la bienvenida y la participación al doctor Salvador Enrique Díaz Cano. Un gusto, doctor, el tenerlo presente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la génesis de todo, precisamente de estos procesos virtuales y que tenemos que tener muy en consideración cuando estamos hablando o nos vamos a querer en salud, en medicina, hablar de sistemas de información, de procesos de telemedicina y de aplicación de las nuevas tecnologías. A continuación vamos a ver una pequeña presentación. Ok, vamos a hablar de la brecha digital en Honduras. Esta brecha digital nosotros podemos hablar en varios sentidos. Es un problema, es una debilidad o también es una oportunidad para mejorar. Y esto vamos a decir que ahora la Organización Mundial de la ONU habla de que el acceso al Internet ya lo está considerando un derecho un derecho humano. ¿Qué es la brecha digital? La brecha digital, no se preocupen por la presentación, es cierto, hay varios datos técnicos, pero básicamente aquí vamos a hablar de dos cosas en la brecha digital.
Una, el acceso, y dos, puedo utilizar yo las tecnologías. Y esto hablamos de que la brecha digital se define como la separación que existe entre las personas, las comunidades, los estados, los países, para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs. Ese es el famoso TICs. Una de estas situaciones es, podemos accesar a estas tecnologías, podemos tener no solo comprar el aparato, sino que tener también toda esa infraestructura que está detrás de ese aparato y poder tener ese acceso. Y la otra es, podemos utilizarlo. Y cuando hablamos de poderlo utilizar, tengo una computadora, pero ¿qué hago con esa computadora? Tengo la computadora, puedo usar la computadora, pero ¿cómo estamos con el software? Y estamos en ese dilema, y entonces vemos que esta brecha digital, alguien pudiera decir, bueno, pero solo pongamos internet y ya está. No, es más complejo que eso. Y cuando estamos hablando de salud e investigación en salud, o en procesos de innovación en salud, y son relacionados con por favor, pueden apagar sus micrófonos. Hablamos de cómo utilizar estas tecnologías. Entonces, vamos a ver que esa brecha digital se vuelve cada vez más compleja dependiendo de qué grupo o a dónde queremos o cuál es nuestra target. La brecha digital, vamos a decir que es para las TICs lo mismo que es el cáncer para la medicina. Una enfermedad que va marginando y eliminando las posibilidades poco a poco de los países pobres, y pobres entre comillas, ¿verdad? Y los va limitando de los beneficios que dan estas tecnologías y de este desarrollo y este progreso que van generando el uso de estas tecnologías, la eficiencia que van generando estas tecnologías. Y cuando hablamos de la brecha digital en salud, la brecha digital en salud también poniéndonos, van a encontrar muchos conceptos que van a hablar de ella en función de economía sobre todo, pero cuando hablamos de esto en salud, vamos a ver que los países, la brecha es un problema serio para los países económicamente débiles, pues limita las capacidades de respuesta y equidad en el sistema de salud. Cuando hablamos de que las tecnologías nos van a permitir de que los sistemas sanitarios, los sistemas de educación y en general los procesos económicos se conviertan más y sean más equitativos. No es que por meter tecnologías van a ser equitativos per se, no, pero favorecen esta equidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver que ante una computadora, sea rico, sea pobre, sea que tenga un PhD o que no tenga mayor educación, ante una computadora todos somos iguales. Y a todos se nos da, eso es igualdad. Pero cuando hablamos de equidad, es que mediante el uso de estas tecnologías, mediante el uso de esta información, podemos generar, darle a cada quien según sus necesidades, porque podemos generar un mejor control en función de esto. Y esta brecha digital se hace más evidente con el problema que tenemos ahorita de la COVID-19. Esta pandemia lo que ha venido a visualizar es la gran debilidad y la fragmentación que existe en los sistemas de información, en la utilización de las tecnologías en salud. Y es aquí donde vemos que hay problemas de comunicación incluso entre las instituciones que están combatiendo este problema. Y eso es muchas veces precisamente por esta brecha digital. Y ojo, no necesariamente porque tengan o no tengan acceso al Internet o porque no tengan capacidades tecnológicas dentro de las instituciones mismas, sino que vamos a ver otro término que se va a ir acuñando a nivel de precisamente esa brecha digital, que son básicamente el analfabetismo digital. Vamos a ver un poquito los datos mundiales rápidamente. La brecha digital, vamos a ver que hay varias organizaciones que se dedican a eso, las Naciones Unidas, la UIT, que se dedican a ver cómo está el estado
de las tecnologías, el grado de madurez de los sistemas de información y en este caso también los sistemas de información en salud. Y vamos a ver que tan solo un 51% de la población mundial está conectada al Internet. Pero ojo, este dato es bastante interesante porque más del 85% de este 51% se encuentra en los países desarrollados y estos o económicamente poderosos. En el G9, por verlo. Y más específicamente vamos a ir viendo cómo se va concentrando en aquellas partes del globo terráqueo en donde hay mayor poder adquisitivo y hay mayor capacidad y le han apostado a estas tecnologías. Pero también vemos otros datos que, por ejemplo, en África, que es donde tenemos una mayor brecha digital, el porcentaje es de menos del 40% en la población. Y vamos a ver otros fenómenos que se dan dentro de esta brecha digital. Y acá viene otra situación bastante interesante, que ayer mirábamos unos datos que decían que solo había aumentado la utilización o la movilización de las personas hacia sus hogares en un 25%, 28% en Honduras, según Google Maps. Pero vean este dato interesante. Ya tenemos una brecha digital a nivel de países, a nivel mundial, pero esta brecha digital se incrementa cuando hablamos de la equidad de género. La discriminación por género en mujeres es todavía la brecha, esta brecha se profundiza aún más. Y esto no solo en países, pensar África, sino que estamos pensando también en estos países, como vamos a ir viendo más adelante. Aquí un poquito lo que estábamos mencionando, cómo esta desigualdad y esta brecha se genera entre los países que tienen mayor capacidad económica a los países que tienen menor capacidad económica. O, en teoría, los países que están generando más capacidades en desarrollo y que le están apostando a estas tecnologías. Y aquí vemos donde Asia, Europa y Norteamérica se llevan ese mayor porcentaje de acceso al Internet y de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí vemos la distribución. No nos engañemos en lo que dice ahí en Norteamérica. Norteamérica básicamente tomando la preponderancia los Estados Unidos y Canadá más que México. Y ya en lo que es Latinoamérica, que aquí ya viene México, entonces ya vemos que apenas un 67%. Esto es con respecto al acceso al Internet a nivel mundial. Después vemos una pequeña distribución donde vemos este gráfico que nos sigue explicando básicamente ese mismo fenómeno en donde vemos que Asia tiene la mayor penetración de Internet a nivel mundial y seguido de Europa. Y después, con todo esto, aparece la otra situación que hablábamos. Ya hablamos de las tecnologías, no tengo acceso, y vamos a ir viendo algunos limitantes que nos producen este acceso. Pero viene la otra situación, tengo todo el equipo, tengo la infraestructura, pero no puedo utilizar o no puedo o no tengo esa capacidad. Y donde vemos la brecha generacional, la brecha educativa, la brecha social económica y el marginamiento que hablábamos con respecto a la discriminación por género. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de contexto. Esto es a nivel de Honduras, pero me pareció muy importante para que podamos ir viendo este analfabetismo digital, este dato importante. El índice de pobreza en nuestro país para el 2016 era un 65.7% y de extrema pobreza de un 42.5%, con una disgregación en el área urbana del 64.5% y en el área rural de un 67%. Por favor, apaguen sus micrófonos. Esto lo que nos dice, por eso poníamos acá el contexto del COVID. ¿Qué sucede con esto? Esto es como el COVID ha encontrado nuestro país. Y ahora viene la pregunta, ¿qué va a pasar con estos números en lo que yo he llamado la era post-COVID? Y que no solo yo, de repente lo hayan un montón de gente.
Ok, ¿qué es el analfabetismo digital? Vamos a ver que es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impiden a las personas que puedan accesar a la posibilidad de interactuar con otras o que puedan correlacionarse. Y eso es importante, sobre todo por las características, por favor, los micrófonos, con las características de la situación de la pandemia. Es decir, que una parte puede navegar en la web, accesar contenido multimedia, socializar, pero esta situación se ve lejana a ellos cuando hablamos del analfabetismo digital. Y es acá donde comenzamos a ver hay otros fenómenos relacionados, porque como no se puede interactuar y el confinamiento nos obligaba a quedarnos en casa, entonces se generan otros fenómenos importantes dentro de esta. Aquí vamos a hablar de los tipos, un alfabetismo pleno absoluto o uno relativo funcional. El pleno absoluto, no tengo ni idea de lo que es, cómo son el equipo, cómo manejarlo y mucho menos a utilizar ese equipo. Y aquí es donde viene la parte que se llama tecnofobia. Yo tengo, por favor, a los organizadores, los micrófonos, tengo problemas con la parte de la utilización de estas herramientas, software, hardware. Y relativo o funcional es aquel que yo me acostumbré a un tipo de software, utilizo ese software, pero ese software ya se va limitando en sus capacidades o se va volviendo obsoleto y yo no voy avanzando con él. Características de este analfabetismo tecnológico o digital, vamos a ver que a diferencia del analfabetismo escolar, que tiene que ver mucho con los recursos, con la situación socioeconómica y que afecta sobre todo a las clases más pobres en los diferentes países, el analfabetismo digital o tecnológico no tiene distinción de esto, es independiente de estos factores y tiene más que ver con otros temas, como otros factores, como lo que hablábamos, brecha digital, brecha generacional, y la otra es el miedo al cambio, aparte de otras situaciones. De acá vamos a recabar que este analfabetismo digital es retroactivo, tiene retroactividad. ¿Qué significa esto? Está muy relacionado a todo esto que hemos estado diciendo y quiere decir que un alfabetismo tecnológico, de repente yo hoy no soy analfabeta tecnológico, pero mañana sí lo soy. Y la otra situación es que esta es incremental en sentido también de que si yo no conozco lo básico, difícilmente voy a pasar a conocer situaciones o funciones más complicadas en los diferentes sistemas. Y es acá donde vemos que si hay personas que no pueden manejar software, vaya, en la investigación científica en medicina, no manejan software de análisis de datos, probablemente hay otros elementos que no los van a manejar en función de que si no manejan cosas básicas, difícilmente cuando las tecnologías se van poniendo un poquito más complejas o los programas o los sistemas se vuelven más complejos, difícilmente eso va a ser manejado por los usuarios. Y esos son elementos que muchas veces cuando estamos elaborando sistemas, cuando estamos elaborando programas informáticos que permiten el análisis o el manejo de pacientes o telemedicina, no son considerados. Y es acá donde vemos que estas tecnologías comienzan, entran, mientras hay billetes, mientras hay aportación, el personal como que lo utiliza, pero después esta mismo autoincremento o esta situación que tiene el analfabetismo digital, entonces va generando que sean abandonadas estas tecnologías. Esto tiene que ver, las repercusiones tienen que ver mucho con la parte laboral. La persona que sufre de este analfabetismo digital definitivamente se va viendo marginada de las oportunidades y del mercado laboral. Las oportunidades de trabajo cada vez se van limitando
y esto va generando problemas dentro de la misma persona y va generando un ciclo vicioso y una espiral que va envolviendo a la persona y generando aún más brecha digital. Y esto es importante porque en nuestros sistemas de salud, en nuestro país, la mayor cantidad de personal que contamos en nuestro sistema de salud son personal técnicamente poco capacitado. Y es acá donde vemos, donde el sistema de salud, todo a nivel de primario, de atención primaria, recae sobre las auxiliares de enfermería. Entonces aquí es donde viene y comienzan los puntos de quiebre de estos sistemas de información, porque el analfabetismo digital comienza a ser un factor importante cuando queremos generar sistemas que puedan ayudarle o a generar un verdadero sistema de información en salud o queramos implementar procesos de investigación tecnológica, puesto que ven estas limitaciones del mismo sistema. Datos en las Américas, de manera rápida. Países en América Latina no ven a las tecnologías como recursos informáticos. En los países desarrollados sí ya se habla de recursos informáticos. Y si ustedes se fijan, las grandes compañías tecnológicas son las que generan las mayores cantidades de capitales para estos países. Y es acá donde vemos Microsoft, vemos Apple, vemos Android, y todas estas tecnologías generan cantidades de recursos increíbles, pero los países que van cayendo en esa brecha digital, definitivamente, como no le apuestan a eso, se van quedando cada vez más en los recursos básicos que producen y cuando el futuro está en estos recursos informáticos. El analfabetismo digital también entendido por la misma carencia de competencias en el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías. Entonces, este analfabetismo digital aporta para que estos recursos informáticos no se desarrollen, porque el miedo al cambio es lo que va generando este ciclo vicioso. Vemos accesar a Internet en el hogar, algo básico, a la posibilidad de no trabajar en los niños. Estamos hablando ahorita de educación, que un niño tenga Internet en su hogar, que no trabaje o que asista a un centro educativo con los requerimientos y los equipos básicos para poder tener, aunque sea agua, luz, telefonía o internet sin mayores situaciones. Estas son las variables que cada vez van generando más esta desigualdad educativa y van generando aún más este analfabetismo digital. La brecha digital en Latinoamérica. Vamos a ver que los países en Latinoamérica presentan un fenómeno bastante interesante. Las menores brechas digitales, de acuerdo al área geográfica de residencia, son aquellos que tienen los porcentajes más bajos de acceso a Internet en el total de la población. Vean esto y por eso lo subrayé, porque el país tiene un rango en su brecha digital, pero cuando vemos ya pormenorizado ese país, vamos a ver que hay una concentración dentro del país y esa concentración es la que lleva a que la gran mayoría de la población se quede sin el acceso al Internet o sin el acceso a estos recursos, generando dentro de ellos mismos esas brechas que si se potenciara la eliminación de esta brecha, generaría una distribución, y ahí es donde hablamos de equidad, una distribución más equitativa de la riqueza y de la productividad en función del país. Estos son algunos datos en las Américas, donde vemos de Norteamérica y Suramérica llevan los primeros lugares. Acá es donde básicamente un ranking de los países, donde vemos que Honduras se encuentra en la tercera posición de atrás para adelante. Aquí un poquito más esta tabla,
que nos da un poquito más de información sobre las situaciones de las Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y ahora Centroamérica. En Centroamérica vamos a ver que a pesar de que se ha invertido grandes capitales en esta situación, el retraso que tenemos sigue siendo todavía importante. La brecha digital en Centroamérica, vamos a ver un poquito. Si se fijan, Costa Rica, se habla que tenemos una gran diferencia entre Costa Rica y nosotros. Estamos viendo que Costa Rica definitivamente tiene una brecha digital menor y nosotros tenemos una de las brechas digitales más bajas en función de toda Centroamérica. Pero ojo, el dato de Nicaragua es motivo de mucho análisis. Reducimos la brecha digital, mejoramos la administración de la cosa pública. Esto es una situación que debe de ponerse bajo el tapete, sobre todo en el sector salud. Aquí algunos datos de Honduras comparado con Centroamérica y los datos en Honduras. De manera rápida, vamos a ver, nosotros seguimos embarcados y enfrascados en café, banano, remesas y estamos dejando los otros factores que impulsan la eficiencia de los mercados, la innovación y la productividad. Si no mejoramos la brecha digital, vamos a seguir en estos factores básicos de competitividad. Vamos a ver que aquí se cumple algunas situaciones de lo que habíamos hablado de la brecha digital en Latinoamérica. Vamos a encontrar desigualdades entre los diferentes departamentos y sobre todo vemos una marcada diferencia en lo que es el corredor de la CA5, en donde vemos las tecnologías concentradas en el país, pero desgraciadamente en el resto del país una distribución bastante desigual. Y esto es importante si queremos implementar procesos de innovación en salud y importante si queremos implementar sistemas integrados de información en salud y sobre todo investigación y nuevas formas de investigación. Esta brecha digital definitivamente nos va a generar inequidades y nos convierte no solo para el aprendizaje, la salud y la producción, y nos da problemas en esto, sino que nos va a generar una situación que nos genera eso que habíamos hablado, ese círculo en espiral, ese ciclo vicioso que nos va marginando de conseguir desarrollo más sostenible y más rápido, más acelerado. Aquí vemos cómo las telefonías fijas han decaído en nuestro país, la concentración que hablábamos de la internet de 4G, si ustedes se fijan, el corredor del CA5 y el litoral atlántico son los que están más potenciados en cuanto a la penetración del internet 4G. El 3G sigue el mismo patrón, el 2G que sería para los celulares cabezoncitos que llamamos, sigue el mismo patrón y quería plantearles este mapa. Y es acá donde vemos cómo las tecnologías nos pueden ayudar. Este es al día de ayer la situación del COVID en nuestro país. Y si ustedes se fijan, sigue el mismo patrón de la CA5, en donde el aparato productivo, el aparato que se ha considerado en nuestro país de mayor penetración en función de economía, educación, desarrollo, es el que se ve más afectado por la pandemia, pero es donde no hemos utilizado ese potencial que tenemos en las tecnologías para poder menguar esto, y todo lo estamos haciendo de la manera tradicional. Eso es una situación que nos está generando problemas y que nos pudo haber ayudado para el manejo de esta pandemia. Conclusiones, definitivamente la brecha digital nos limita de tener desarrollo integral. La brecha digital incluye una verdadera transparencia en el manejo de la cosa pública. Y acá podemos hablar que esto nos emerge en un ciclo vicioso, nos mete en estas inequidades
que se van produciendo y que se podrían ver limitadas fuertemente si reducimos. Importante, ya no tenemos, Honduras se tiene que volcar a lo que son los recursos informáticos, sea salud, economía, dinamizar esa economía por medio de estos recursos informáticos, y es aquí donde vemos una gran oportunidad, y sobre todo para lo que va a ser la crisis post-COVID, y sobre todo cuando hablamos de que el panorama antes de esta crisis post-COVID ya era bastante difícil en función de la pobreza y la distribución de la pobreza en nuestro país. La reducción de la brecha digital debe de considerarse ya como un derecho humano. Ya no podemos seguir generando, vemos ahorita cómo esta brecha digital está limitando las posibilidades y haciéndolas todavía más precarias para la educación en nuestro país, y sobre todo en aquellos departamentos con esa situación de brecha digital. Y mientras Honduras el Internet se ha visto o se ha situado como el Internet, las telecomunicaciones se han visto desde un segundo plano, definitivamente va a ser más difícil afrontar la situación post-COVID. Muchísimas gracias. Este fue un breve vistazo de lo que es la situación del COVID en nuestro país, perdón, de la situación del COVID en nuestro país, y de cómo la brecha digital nos ha metido en una situación que no nos ha ayudado a poder aprovechar lo que son las tecnologías, y aún teniendo una concentración en las áreas donde más se ha visto afectado nuestro país. Muchas gracias, doctor Salvador Díaz. Antes de finalizar su participación, tenemos una participación que es más que todo un pequeño saludo a todas y todos, la comunidad universitaria y a los que nos están viendo en redes sociales, de nuestro rector del alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco Herrera Alvarado. Doctor Herrera. Muy buenos días, un saludo muy especial. Habíamos estado teniendo algunas dificultades aquí en la plataforma, que no podía comunicarme, no podía mandar mensaje. Estuve precisamente escuchando ambas presentaciones, la de doña Perla Siemens, la doctora Perla Siemens, excelente, me pareció extraordinario toda la información que nos ha brindado, y sobre todo que es una radiografía de lo que está sucediendo y a lo que nos estamos enfrentando como hondureños en este momento de pandemia. Sin duda, la presentación del doctor Díaz nos pone en perspectiva también en estos mismos temas relativos a lo que tenemos y en qué cimientos tenemos precisamente para poder crecer. Creo que la Facultad de Ciencias Médicas siempre ha dicho presente y siempre ha sido muy beligerante. Es precisamente la facultad que mayor experiencia ha tenido en temática científica, y eso nos llena de enorme satisfacción, y en lo particular por ser mi facultad. Pero he estado viendo a diario todas las ponencias, bueno, las que he podido poder atender de las demás facultades, y me alegra grandemente poder constatar que a lo largo y ancho de nuestra universidad hay un enorme fervor y entusiasmo científico en todos los campos del conocimiento. Eso nos coloca en un sitial completamente diferente al cual estábamos experimentando anteriormente, y el hecho de tener la posibilidad de hacer esto virtual en un momento tan complejo como el que está viviendo el país manifiesta claramente que nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras estamos vivos, estamos activos, estamos diciendo presente y estamos colaborando en absolutamente todas las áreas del conocimiento. Le agradezco muchísimo el ímpetu de los decanos, el ímpetu del doctor Santiago Ruiz para poder organizar esto. Desde la Vicerrectoría Académica ha logrado un enorme aporte de parte de todas las direcciones. La DIE y la DGT han jugado un papel trascendental en esto. Así que solamente quisiera agradecerles a todos los participantes, felicitarles a todos por esta enorme participación, enorme contribución y enorme determinación que todos tienen
para hacer que esta facultad en especial, que es mi facultad, sea siempre tan beligerante, tan propositiva y que está sin duda alguna por su naturaleza en el frente de batalla, llevando esta antorcha de esperanza a todos los rincones del país. Así que les felicito y les agradezco a todos su participación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para finalizar, siempre con algunos escritos como del doctor Santiago Ruiz, saludando y en apoyo y agradecimiento a los ponentes que han estado. También de la doctora Ana Lourdes Cardona, jefa del Departamento de Salud Pública, felicitando al doctor Salvador Enrique Díaz Cano y a la máster Perla Simons por las participaciones que han tenido. Sin más, por motivos de agenda y de tiempo, pasaremos a la siguiente sala de la siguiente ponencia. Muchas gracias a todas y todos los participantes. Doctor Salvador Díaz Cano, siempre un gusto trabajar con usted en estas presentaciones. Muchas gracias. Buen día, pasamos a la siguiente sala.